páginas y páginas que sostengo en mis manos, contando las historias de lugares antiguos y lejanos. Entre capítulos y capítulos busco para encontrar la verdad, una historia nueva que cuenta lo que he de hacer con claridad. Libros sobre libros de historias por contar. Cada historia dentro de ellas tiene algo por presentar. Escondidas en frases, líneas y versos, Jesús habla a mi corazón y mente desde adentro. Un maestro en narrativas mi Dios debe ser, que toma los misterios más grandes de la vida y me los deja ver. Antes de llegar a este lugar, el año pasado, en medio de esta pandemia, recuerdo que en mi primera plantación, la primera vez que fui a plantar una iglesia, no tenía nada de experiencia, verdaderamente no sabía, como dicen en mi país, con qué se come eso, no sabía los detalles, tenía mucha pasión, porque Dios entendía que me había llamado para algo grande, lo cual yo sabía que no podía hacer por mí mismo. Y en ese proceso, una de las decisiones que tuve que tomar junto con mi esposa y mi familia fue, teníamos una casa en el área de Orlando y tuvimos que rentarla, y más adelante pues también tuvimos que venderla. Pero en ese momento que tuvimos que rentarla, recuerdo que tuve que mudarme por un tiempo. Ya tenía, de mis 5 hijos, ya teníamos 3 de ellos, y nos mudamos a un cuarto en la casa de mi suegra. ¿Ven? Así que eso fue una experiencia espiritual, buena, religiosa, ¿verdad? Y recuerdo algo que mientras vivíamos ahí, por la temporada que vivía ahí, en lo que comenzaba a conocer personas, a contactar personas en el área de San Agustín, viajábamos todos los fines de semana para allá. Recuerdo que eran 144 millas de ida y 144 millas de vuelta, y lo hicimos por alrededor de 6 meses antes de mudarnos allá. Recuerdo que 2 casas más abajo conocí, mientras vivía en casa de mi suegro, conocí a un hombre que se llama José. José, recuerdo de él que a través de los años se convirtió en un gran, buen amigo mío. Y recuerdo que José, cada vez que yo iba a la casa y estaba hablando con él de algo y le estaba hablando de la iglesia, él, a pesar de que en aquel momento no era necesariamente cristiano, estaba apartado del Señor, cada vez que yo le decía algo, él decía: espérate, yo creo que yo tengo algo aquí que te pueda ayudar con eso. Y siempre me regalaba algo. Y yo le decía: mira, que estoy trabajando, estoy tratando de arreglar tal o cual cosa en casa del suegro. Y me dice: pues no te preocupes, que aquí yo tengo estas herramientas, aquí yo tengo estas partes, aquí yo tengo esto, llévatelo, usa. Y yo: chico, no, pero es que tú lo necesitas. No, tranquilo, llévatelo. ¿Cuántos de ustedes conocen gente así? Que de verdad que están abiertos siempre a dar. Y recuerdo que a veces me daba hasta miedo, a veces me daba hasta temor decir o comentar algo frente a él, porque rápidamente yo sabía que la contestación de él iba a ser: espérate, tranquilo, vamos a resolverlo. Inclusive recuerdo que cuando finalmente decidimos mudarnos a San Agustín, le estaba contando, le dije: mira, compré una Bronco, los que saben de autos, un Ford Bronco. Recuerdo que lo compré en $2,000. Recuerdo que lo había comprado con el propósito de alar un tráiler que en ese momento no tenía, pero que sabía que algún día Dios lo proveería, y para así poder ayudar y dar comida a las personas y etcétera. Cuando le estoy hablando a él de esta visión, me dice: ¿sabes qué? Yo tengo un tráiler aquí que hace tiempo no uso mucho y quiero decirte algo. Hoy te lo entrego, te lo regalo para el ministerio. Así era este hombre. Todavía, gracias a Dios, está vivo. No hace mucho me dio la sorpresa y vino por aquí y me visitó. Pero recuerdo que José me trae a memoria muchos buenos recuerdos de que en momentos específicos de mi vida, cuando necesité algo, él no pensó, él no escatimó, él no trató de evaluar ni sacar una calculadora. Simplemente me miró como su prójimo, y lo que yo necesitaba y él tenía, él lo proveía. Y eso para mí fue una experiencia grandiosa. Nunca había estado frente a una persona con este tipo de corazón. Recuerdo también que en Puerto Rico yo trabajaba en un negocio, y recuerdo que una vez frente al negocio estaba frente de una avenida principal, y recuerdo que hubo un accidente de motora. Recuerdo que cuando se cae este hombre de la motora,
recuerdo que yo dejé lo que estaba haciendo, abandoné mi posición en este negocio y salí corriendo a ayudar a este hombre que se cayó de su motora. Pero también recuerdo que el dueño del negocio llegó mientras yo hacía eso, y después que ayudo al hombre, después que llamo al 911, que la ambulancia llega media hora más tarde, recuerdo que cuando regresé a mi posición, a mi puesto, el dueño ya estaba allí, me estaba mirando molesto y le pregunté, oye, ¿qué pasa? Y él me dice, la próxima vez que hagas esto te voy a botar. Y ¿tú no viste que una persona se estaba muriendo? Y me dijo, a mí no me importa, pero tú tienes que enfocarte en el negocio. Y viví esa experiencia. También recuerdo, no hace mucho, eso fue aquí, que un día, un viernes, me despierto y mi esposa le digo, mira, voy a llevar los nenes a la escuela. Cuando regrese, ella me dijo, tranquilo que te voy a hacer desayuno. Y dije, tremendo, así que voy a ir avanzando. Cuando voy de camino, recuerdo que dejo a mis hijos en la escuela y cuando estoy de regreso, veo, así como dicen en mi país, con el rabito del ojo, a mi mano derecha, un vehículo blanco con una mujer y 2 niños. Y sigo de camino para mi casa pensando en el desayuno que mi esposa me va a preparar, pero algo me hizo detener. Y ese algo usted y yo sabemos que es la convicción, ¿verdad? Es el Espíritu Santo que habita en nosotros. Y doy la vuelta y regreso. Mi teléfono se me había quedado en la casa, no podía llamar a mi esposa y ella ya me estaba esperando. Y recuerdo que me estacioné y le pregunté a esta joven, ¿cómo te puedo ayudar? Recuerdo que esta joven me indicó que su vehículo estaba dañado, averiado y que tenía que llegar a su trabajo, que si volvía a llegar tarde podía perder su trabajo y tenía que dejar a sus 2 hijos también de igual manera en un daycare. Yo me puse a pensar, comencé a llamar, a tocar puertas de los vecinos para que me prestaran algunas herramientas para ver si yo podía ayudar a esta mujer. Y minutos más tarde llegó una persona con herramientas, pude arreglarle. Su pastor arregla a veces autos en el nombre del Señor, ¿okay? Y pude ayudarla a verificar, a arreglar su auto. Tenía una correa que se había salido, pudimos instalarla nuevamente y ella pudo seguir de camino. Llegué a mi casa, el desayuno estaba ya puesto, mi esposa me estaba mirando, pero le expliqué lo que sucedió y ella pudo comprenderlo. Hay momentos en nuestra vida, hermanos, amigos, visitas que están hoy en medio nuestro, aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Va a haber momentos en nuestra vida, en nuestro caminar, donde vamos a ser interrumpidos o vamos a ver alguna situación, la que usted y yo sabemos que podrá probablemente interrumpir nuestra vida diaria, podrá interrumpir lo que tenemos que hacer y va a estar de usted y de mí tomar la decisión de detenernos, fijarnos en la persona, fijarnos en la situación y tomar la decisión de ayudar a la persona. ¿Cuántos de nosotros conocemos gente como esta que yo le he hablado? Gente que están dispuestas a ayudar, gente que están siempre dispuestas a ir a la milla extra. Pero ¿cuántos de nosotros, y esta sería la pregunta, somos de esa manera? ¿A cuántos de nosotros verdaderamente nos gusta dar? ¿A cuántos de nosotros verdaderamente nos gusta que cada vez que vemos a alguien nos desesperamos y decimos, me tengo que detener, tengo que hacer algo para poder ayudar a esta persona? ¿A cuántos de nosotros cada vez que vemos una necesidad no nos importa que interrumpa nuestro día? No nos importa que interrumpa que a lo mejor podamos llegar un poco tarde al trabajo. Estamos dispuestos a pagar el alto precio de ayudar a nuestro prójimo, detenernos y hacer lo que tenemos que hacer. ¿Cuántos de nosotros nos gusta que sean así con nosotros? Había una canción que decía, a él le gusta que le den, pero no le gusta dar. A muchos de nosotros nos gusta recibir, a muchos de nosotros nos gusta este tipo de personas que nos bendigan, que nos ayuden, que se detengan en medio de nuestra necesidad. Pero cuando tú y yo tenemos la oportunidad de hacerlo, se nos hace muchas veces cuesta arriba. Es muy fácil amar a la gente que te ama. Es muy fácil hacerle un favor a una persona que te hizo un favor. Yo tengo que ayudarlo, mi amor, porque acuérdate que la semana pasada nos hizo un favor y ¿cómo le voy a decir que no ahora?
Y entonces nuestra motivación es un poco diferente. Pero cuán fácil, sería la pregunta, cuán fácil entonces es amar a alguien que no te ama. Cuán fácil es ayudar a alguien que tú no conoces, a alguien que es difícil de relacionarte con. Cuán fácil es ayudar a esa persona. La realidad es que en estos tiempos hacen falta buenos samaritanos. En estos tiempos hace falta gente que esté dispuesta a salirse del camino y ayudar a otros. Gente que estén dispuestas a ayudar al prójimo, sin importar si la persona es de mi agrado, de mi familia, un enemigo o alguien difícil de amar. Y yo quisiera hoy, a través de lo que vamos a estar mirando dentro de la palabra de Dios, del libro de Lucas capítulo 10, yo quisiera que nosotros miráramos lo que dice la palabra de Dios y examináramos lo que Jesús le contesta a un abogado, a un hombre que conoce bien la ley, que le hace una pregunta a Jesús en relación a este tipo de tema o incógnita que estamos hablando. Vamos a mirar Lucas capítulo 10, versículos del 25 en adelante. Lucas capítulo 10, 25 en adelante. Y en lo que usted lo busca ahí, quiero simplemente traerle a la memoria que esto que vamos a estar hablando hoy, esta parábola que vamos a estar mirando hoy, en los primeros versículos tiene una introducción. Básicamente tiene la base y nos da el contexto de esta parábola antes de llegar a ella. Mire lo que dice Lucas capítulo 10, versículos 25 al 28. Cierto día, un experto en la ley religiosa, se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Este texto está dividido en cierta medida en dos partes aquí. Número uno dice: ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza y toda tu mente. Y luego dice: y ama, en otras palabras, también de igual manera, ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le contesta a este hombre: correcto, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Jesús no discute en este pasaje cómo podemos ser salvos. Jesús, en base a la pregunta del abogado, decide ayudarlo a ver el problema que él tenía, porque no era un problema con la ley, sino era un problema en su corazón. Este abogado tenía memorizada la mayoría del Antiguo Testamento, pero a pesar de que había memorizado grandes secciones de la ley, tenía un conflicto en su corazón. Él le está preguntando a Jesús: ¿qué puede hacer? ¿Cómo puede acceder para ganar su salvación? Él está enfocado en la ley. Él está enfocado en lo que él puede hacer bajo sus propias fuerzas. Él está enfocado en lo que puede hacer bajo sus propios conocimientos y habilidades. Y Jesús le está enseñando y le va a enseñar a través de esta parábola que el problema no está en lo que él sabe, sino cómo lo está aplicando y cómo esta palabra, esta ley, se ha internalizado en su corazón. Pero Jesús quiere mostrarle y enseñarle que su problema no está en la ley, está en su corazón. Y yo le llamaría a esto la parábola, yo le llamaría a esto la parábola de cuando la ley enfrenta la gracia. La Biblia dice que en Jesús abogado tenemos. So es un abogado que habla de la ley contra un abogado que está hablando y conoce la gracia. So aquí hay una conversación entre dos abogados. Y mire lo que dice el versículo 29. El hombre quería justificar sus acciones. ¿A cuánto le gusta justificar sus acciones? Entonces le preguntó a Jesús, fíjese, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Cuando Jesús le contesta en el versículo 28, correcto, es como si aplaudiera, es como si le hubiera dicho: oye, tú sabes la ley, qué bueno, fantástico.
puedes recitarla muy bien. Y me imagino que lo miró con una sonrisa y le hubiera dicho, o a lo mejor pensó esto y le dijo, ahora lo único que te hace falta es vivirla. Eres tremendo diciéndola y recitándola. La clave está en que la vivas. Jesús ahora toma la ley y la pone en contra del mismo abogado que la recibió. El abogado pensó que había sido protegido por la ley cuando hace este comentario. Pero Jesús le va a enseñar que más allá de estar protegido por la ley, él había sido expuesto a causa de la ley. Él pensó que como él sabía la ley, él podía justificar sus acciones a través de esta. Pero Jesús le está diciendo, tranquilo, la ley te está enseñando dónde está tu falta. Dice la Biblia que el hombre se dio cuenta de que probablemente él había obedecido la primera sección de este mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y probablemente digo casi completamente porque es complejo literalmente poder vivir esa palabra. Pero el abogado pregunta claramente y hace una pregunta clara. ¿Quién es mi prójimo? ¿Alguna vez tú te has preguntado eso? ¿Quién es tu prójimo? ¿Alguna vez tú has reflexionado verdaderamente quién es el prójimo? Mira lo que sucede aquí. La Biblia dice que el hombre se dio cuenta de que probablemente había obedecido parte de este primer mandato, aunque no cumpliera la segunda parte de amar a su prójimo. Él dice, yo estoy bien, ahora yo voy a traer a Jesús a esta situación, le voy a hacer esta pregunta y ahora usted va a darse cuenta por qué y usted va a poder ver lo que verdaderamente trató de hacer el abogado. Mire lo que hace como buen abogado este hombre que conociente de la ley, este abogado. Le hice una pregunta para que Jesús le definiera quién para él era su prójimo. Este hombre sabía que bajo la definición judía, el prójimo excluía a los gentiles y a los samaritanos. Había una discusión porque él sabía que algunos judíos también torcían esta ley diciendo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Este hombre conociente de la ley le está diciendo a Jesús, Jesús, ¿quién es mi prójimo? En otras palabras, quiere exponerlo. En otras palabras, quiere presentar algo en cierta medida para atraparlo. Él pensó, o simplemente exponer a Jesús y hacerlo quedar en ridículo. Pero Jesús tiene una manera hermosa de trabajar con gente terca como esta y como algunos o todos nosotros. Este conocedor de la ley básicamente quería acallar su propia conciencia. Este abogado comete varios errores y Jesús simplemente quiere sacarlos de ellos. ¿Quién de nosotros hoy pudiera decir a verdadera conciencia que ama al Señor su Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Si yo te preguntara hoy a ti, verdaderamente tú puedes y has cumplido, estás cumpliendo a totalidad este mandamiento. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Pudieras verdaderamente pararte delante de Dios y decir, sí, yo lo he hecho, lo hago y lo sigo haciendo. Si consideráramos estas palabras y reflexionáramos profundamente en ellas, ¿quién de nosotros pudiera decir que ha amado a Dios con todo el corazón? Este experto en la ley básicamente reta a Jesús preguntándole, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús acepta el reto, pero le contesta como ninguno de nosotros usualmente contestamos. Le contesta a través de la parábola. Mire lo que dice la parábola cuando miramos los versículos 30 en adelante. Jesús respondió, versículo 30, con una historia, con una parábola. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado, al lado del camino. No era de sorprender que Jesús utilizara este camino como parte de su historia. Este camino era bien reconocido por la gente que viajaba de Jerusalén a Jericó y de Jericó a Jerusalén.
Este camino comprendía de algunas 7 millas de distancia y a causa de la elevación habían como cuevas, como cavernas, como huecos donde los ladrones se les hacía fácil esconderse, y por eso la gente en su mayoría andaba en inglés en convoys, en grupos grandes, para que se le hiciera más difícil a estos ladrones tratar de atacarlos. Pero cuenta la historia que este hombre que era judío estaba caminando solo a través de este camino con algunas pertenencias. Este camino era conocido por sus peligros, por la criminalidad, por los robos. Este hombre que fue asaltado no tenía a quien culpar por la situación difícil que se encontraba. Él mismo se buscó el problema. Él mismo decidió ir por este camino solo, por este camino peligroso que todo el mundo conocía, pero aún así él toma la decisión de caminar por él. Nadie bajaba por estos caminos solos. Le quitaron todo lo que poseía. Imagínate, le quitaron hasta la ropa. Le dijeron: aquí te vamos a despojar de todo, papá, aquí tú no vas para ningún lado. Lo golpearon, lo atacaron y lo dejaron moribundo, lo dejaron medio muerto. Dice el versículo 31 después: un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. ¡Qué vergüenza! Que usted esté en el medio de la calle esperando porque se le explote una goma y usted ve al pastor y el pastor lo ve a usted y vira la cara y sigue de largo. O le dice: hey, Señor te bendiga. Adiós, yo pensé que tú estabas ahí saludando y era un tráfico, la gente tocándote bocina. Imagínense eso por un momento. Este hombre que es sacerdote, que era uno de alto rango dentro de la comunidad religiosa, le pasa, ve a este hombre y decide, lo ve de lejos y dice: no, por aquí yo no voy. Brinca para el otro lado y sigue de largo. Un sacerdote, uno que presentaba los sacrificios en el templo. Uno que probablemente, porque dice y especifica el texto que venía de Jerusalén a Jericó, que era donde vivían la mayoría de los levitas y los sacerdotes, dice, o en otras palabras, viene de Jerusalén. Probablemente venía de haber dado o presentado sacrificios y venía de camino a su hogar. Y probablemente a lo mejor su familia lo estaba esperando. Probablemente le estaban cocinando y él quería llegar a tiempo. El detalle es que este sacerdote, que este supuesto hombre cristiano, conocedor de la ley mejor que nadie, lo ve y no hace nada al respecto. El versículo 32 dice: un ayudante del templo pasó, otra persona pasa, y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Tanto este sacerdote como este levita, ambos funcionarios religiosos, vieron a su hermano judío, porque era judío como ellos, acostado en su terrible condición, pero ninguno de ellos hizo nada al respecto. Usted no se sentiría triste de que usted esté en una condición donde usted sabe que hay gente a su alrededor que le pueden ayudar y le pasan de frente, lo saludan, lo abrazan, comparten esperanza a través de la palabra de Dios con usted, pero no hacen nada al respecto. ¿Alguna vez usted ha estado en la posición o ha visto a alguien que hay una persona con hambre, le habla de la palabra y la esperanza que hay en Dios, pero no le compra nada de comer? Y Jesús le está contando esta historia a este conocedor de la ley porque había algo en el corazón de este hombre, al igual que lo puede haber en nuestros corazones, y es necesario que Jesucristo lo trabaje en nuestras vidas. La conducta inhumana de estos hombres fue claramente y literalmente una violación a la ley que este abogado conocía. Pero Jesús sigue adelante. Versículo 33. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión. En otras versiones dice sintió misericordia por él. Un samaritano era uno que era mitad judío y mitad gentil. Era uno que a causa de su raza era odiado por los judíos porque no era un judío puro. Ahí era el problema. Los judíos no querían juntarse con los samaritanos, no querían tocarlos. Porque decían: este hombre me va a dañar la raza, no me voy a juntar con él. Pero dos judíos
religiosos, conocedores de la ley, conocedores de la palabra, ven a un hermano, a otro judío de su misma raza, de su misma etnia, de su mismo color, y no hacen nada al respecto. Pero pasó este samaritano, un buen samaritano, no cualquier samaritano. Lo vio y dice la Biblia que sintió compasión y misericordia por él. Óyeme bien, misericordia está dividido en dos palabras, del latín, misere de miseria y cardio de corazón. Este samaritano cuenta a Jesús en esta parábola que iba caminando y al ver a este hombre moribundo se detuvo, lo miró y vio su necesidad y tuvo un corazón grande en medio de su miseria que lo llevó a tener compasión, detenerse y hacer lo necesario por este hombre. Misericordia no es decir, ay bendito, mira lo que le está pasando. Qué triste me da qué pena me da su caso. No. Compasión no es decir, wow, bueno, vamos a limpiarnos la mente, vamos a orar por él y seguir de largo. Jesús le está enseñando a través de la misma ley a este abogado que hay un problema no en lo que él está verbalizando, sino como él lo está traduciendo en su corazón. Porque de qué nos vale a nosotros conocer toda la palabra de Dios y que en nosotros no haya amor, no haya misericordia y no haya compasión por otros. Jesús le está diciendo a este abogado en esta historia que hubo uno que no era igual que ese hombre que estaba postrado en el piso, que no tenía el mismo color de piel, que no hablaba a lo mejor el mismo idioma, pero algo sí tenía, compasión y misericordia. ¿Tendremos nosotros hoy compasión y misericordia? Dice el versículo 34, se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento, donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre, si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Aquí hay 2 cosas importantes. Una, podemos mirar esta historia y verla y saber que el samaritano es Jesucristo. Saber que el que está en el piso, que está moribundo, casi al ser muerto, muchos pasaron por su lado, pero el samaritano, el buen samaritano, en otras palabras, Jesucristo lo levanta, lo sana, lo cura y lo lleva a la iglesia, en otras palabras, a un lugar seguro. Podríamos mirar eso en esta historia. Podríamos entender que el samaritano, el buen samaritano es Jesús y que tú y yo éramos esos o somos esos que estamos tirados en el suelo en necesidad de alguien que nos salve, porque si no estamos a punto de muerte. Pero también podemos mirar esto de otro punto de vista para poderlo aplicar a nuestras propias vidas. Mira lo que el texto nos quiere hablar hoy. Este judío o este samaritano, a pesar de que era odiado por los judíos y el casi muerto era un judío, decidió mirarlo a través de los ojos de Cristo. Este hombre decidió detenerse en el camino a mirar a alguien que no olía como él, que no se parecía a él, pero aún a pesar de sobrepasó todas estas cosas, todas estas barreras, porque lo miró no con sus propios ojos, sino que lo miró a través de los ojos de Cristo. Porque para ver a tu prójimo necesitarás mirar siempre a través de los ojos de Cristo. Porque es fácil para nosotros decir, mi prójimo es mi vecino, mi esposa. Mi prójimo es el hermano mío, mi tío, mi tía.
No. Pero Jesús le está diciendo en esta historia, en esta parábola, a este abogado, y pareciera que nos dice hoy a usted y a mí lo siguiente: el prójimo es aquel que tú miras a través de los ojos de Cristo, y más allá de que ay bendito y que te dé pena, tengas misericordia, tengas un corazón grande en medio de la miseria de esa persona. Es lo que nos está diciendo el texto. Este samaritano miró a este judío a través de los ojos de Cristo. ¿A través de qué ojos tú estás mirando a la gente que está a tu alrededor? Él no lo miró con sus ojos. Si lo hubiera hecho, probablemente hubiera hecho lo que hicieron los otros dos religiosos. Simplemente hubieran pasado de largo. Este es uno de esos que nos odia a nosotros los samaritanos. Él pudo haber dicho eso. Él dijo: espérate, le voy a una patada, lo que voy a hacer si este es el que nos odia a nosotros. Ahora es que me voy a aprovechar. Déjame ver si le queda algo por ahí que dejaron. Él pudo haber dicho eso, pero él no lo hizo porque miró a través de los ojos de Cristo. La parábola nos dice a nosotros que se acercó, iglesia, y tuvo misericordia. Tuvo misericordia. El samaritano no solo se fijó en su condición, hizo algo al respecto. Iglesia, óyeme bien, el samaritano se detuvo. El samaritano se acercó, el samaritano lo curó, lo llevó a un lugar seguro y cuidó del judío por su propia cuenta. No se lo entregó a sus grupos de judíos. Él no se lo llevó a la iglesia y le dijo: mira, breguen con ese hombre ahí, yo no sé lo que le pasó, me lo encontré por pena, no por misericordia, por pena. Yo lo puse en el burro mío, pero ya el burro se cansó, estaba gordito y pesadito. No. Breguen ustedes con él, no. Él tomó esto como algo propio. Él tomó esto como una responsabilidad. Y yo quiero que tú me oigas bien, iglesia. Si Belchos Español va a alcanzar esta comunidad que está perdida, sin fe ni esperanza, si Belchos Español va a alcanzar a los hispanos de esta comunidad, es necesario que, al igual que este samaritano, nos detengamos y comencemos a mirar la necesidad de esta comunidad a través de los ojos de Cristo. Es tiempo de que nosotros nos acerquemos a la necesidad. Es tiempo de que nosotros abramos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu para poder alcanzar al necesitado de nuestra comunidad. Mire lo que dice el versículo 36. Y ya estamos terminando. Ahora bien, mire lo que dice el versículo 36 del capítulo 10 de Lucas. Ahora bien, le dice Jesús: ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Le preguntó Jesús. ¿Vio esto? El hombre le hace una pregunta, Jesús le cuenta una historia y todavía no la ha contestado. Le contesta de vuelta con otra pregunta. El hombre contestó: el que mostró compasión. No quiso decir samaritano. Fíjate bien, no quiso decir samaritano, no quiso hacer ningún comentario, porque simple y llanamente era odioso que los judíos siquiera mencionaran el hombre samaritano. Pero Jesús lo puso a él en una posición difícil para que entendiera que su ley nunca iría por encima de la misericordia, de la gracia y del amor de Dios. Por eso, cuando la ley de este abogado se enfrenta a la gracia de Dios, trae claridad de mente al que permite que le aclare la mente y el corazón. Le dice, entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz tú lo mismo. Le está diciendo al abogado, le está diciendo al conocedor de la ley, que es judío: ya tú escuchaste la historia, ya tú contestaste tú mismo. Yo te pregunté, ¿quién de estos tres tú crees que fue el que hizo misericordia, el que ayudó a su prójimo? ¿Quién fue? Bueno, el que cogió y lo llevó, el que lo cuidó, el que le vendó las heridas. Pues, ya tú lo sabes, pues vete y tú haz lo mismo. Jesús confronta a este hombre como nos confronta a nosotros y nos dice: oye, está bien que ayudes a tu familia, está bien fácil que ames al que te ame, pero Jesús le dice a este hombre de la ley y nos dice hoy a nosotros: pero qué tal de cuando Dios te llama o te pone de frente a ti a alguien con necesidad que no es de tu sabor, que no es de tu color, que no es de tu predilección. ¿Qué vas a hacer con eso? El Señor nos invita a que hagamos y vayamos y hagamos lo mismo. Estaremos dispuestos.
Estaremos listos como iglesia, como individuos, a poder recibir gente que no huele como nosotros, que no se viste como nosotros, que no camina como nosotros. Estaremos dispuestos a recibirlos, a vendarlos, a sanarlos para la gloria de Dios. Es lo que el texto nos comparte. El abogado tuvo que admitir que él era samaritano porque había mostrado misericordia. El mandamiento de Jesús al abogado es uno que debemos tomar en serio hoy. Iglesia, Jesús nos invita a que vayamos y hagamos lo mismo. Oye bien, el abogado no quiso utilizar la palabra samaritano. El problema del abogado estaba en su corazón, no en su conocimiento. Él pensaba alcanzar la vida eterna a través de sus obras. Jesús le enseñó que tenía que ver con su corazón. Óyeme bien, tus obras y las mías, el punto de esta historia no es que vayas a hacer buenas obras. El punto de esta historia es que reconozcas quién es Dios en tu vida, comiences a mirar a otros con los ojos de Cristo. A través de los ojos de Jesús, el que te salvó, el que te levantó, el que te redimió, el que cambió tu lamento en baile, aquel que la Biblia establece y dice que Él es el alfa y el omega, el primero y el último, aquel que ha de venir. Y te está invitando, te está diciendo, oye, no hagas las cosas porque tú quieres ser salvo. No, más allá de eso, porque has conocido la ley, pero conoces aún mejor la gracia, porque has sido salvo por gracia. Da por gracia lo que por gracia has recibido. Da a Cristo. Regala a Cristo. Regala la esperanza que solo encuentras en Cristo Jesús. Aleluya. Grité de nuevo. Envíenme un email, yo los perdono. Jesús permitió que esta parábola respondiera a la pregunta de este abogado. Los músicos pueden ir pasando. ¿Cuántos de ustedes no se han encontrado en esta misma situación? ¿Cuántos de ustedes no se han encontrado en la situación, no simplemente del samaritano, donde necesitas y esperas la ayuda de otro, donde estás buscando con ansia que alguien te ayude? No. ¿Cuántos de ustedes no se han encontrado en la situación de que pudiendo ayudar a alguien, que Dios te pone a alguien de frente? Ese es tu prójimo, el que está al frente de ti, el que está al lado tuyo. Que te pone a alguien de frente, nosotros lo vemos su necesidad y teniendo los recursos, no lo ayudamos. ¿Cuántos de ustedes han tenido necesidad y de las personas que más esperaban ayuda fueron las primeras que le dieron la espalda? Por eso probablemente hoy tú estás herido, estás herida. Probablemente esa persona que te hizo eso hoy es la que necesita ayuda, pero tú también le has dado la espalda. ¿Cuántos de ustedes, por estar tan enfocados en sus propios asuntos y situaciones, pudiendo ayudar a alguien, no lo hicieron ni lo han hecho a causa de que su enfoque está puesto en ustedes mismos? Le han pasado por el lado, han visto el problema, pero no han podido mirar a través de los ojos de Cristo, no han tenido compasión ni misericordia y no han hecho nada al respecto. ¿A cuántos de ustedes alguien les ayudó a pesar de? Usted llena el blanco. A pesar de tu actitud, a pesar de tu lenguaje, a pesar de tu cultura. ¿Cuántos de ustedes alguien los ayudó a pesar de? Yo recuerdo que a pesar de que yo estaba perdido, sin fe ni esperanza, recuerdo que cuando llegué a Orlando tenía un auto donde me estacioné en un lugar de piezas de repuesto, en un Auto Parts, en AutoZone. Me detuve a comprar unas piezas para el carro y había un hombre mucho más adulto que yo, completamente diferente a mí, pero él, a pesar de, me compartió a Cristo. Por eso hoy, y gracias a la gracia de Dios, yo estoy aquí. Oye bien lo que te estoy diciendo. Si ese hombre no hubiera a lo mejor estado parado allí, si ese hombre, a pesar de lo que vio en mí, mi cara, mi actitud, mi arrogancia, si él se hubiera fijado en eso y no me hubiera mirado con los ojos de Cristo, no se hubiera acercado a mí probablemente y no me hubiera dicho: en Cristo joven hay esperanza. No se hubiera acercado a mí, me hubiera regalado una tarjeta para que visitara su iglesia, donde por cierto encontré a mi esposa, o ella me encontró a mí, no sabemos. ¿A cuántos de ustedes alguien los ayudó a pesar de? ¿A cuántos de ustedes hoy
no han ayudado a alguien a causa de ese blanco, de ese a pesar de. Una cosa es tener misericordia y otra cosa es hacer misericordia. Una vez una madre se acercó a Napoleón en busca de perdón para su hijo. El emperador respondió que el joven había cometido un cierto delito ya en 2 ocasiones y que la justicia exigía la muerte para él. Pero no pidió justicia, o no pido justicia, explicó la madre. Pido misericordia. Pero su hijo no merece misericordia, respondió Napoleón. Señor, gritó la mujer, no sería misericordia si se lo mereciera, y misericordia es todo lo que pido. Bueno, dijo Napoleón, entonces tendré misericordia, perdonaré a tu hijo. ¿Puedes verlo? Jesús le está diciendo a este conocedor de la ley, tienes que mirar más allá. Tienes que mirar con los ojos de Cristo. Porque si miras con tus ojos, si miras a través de tu propia cultura, de lo que tú piensas, de lo que tú crees, jamás podrás alcanzar al que lo necesita. Y lo que Jesús nos invita es a tener misericordia, como Él mostró misericordia por nosotros, como Él mostró perdón y amor por nosotros. Óyeme bien, nuestro país no tiene escasez de personas necesitadas, pero sí tiene escasez de personas que estén dispuestas a tener misericordia y ayudar a otros. Te lo voy a repetir. Nuestro país no tiene escasez de personas necesitadas, pero sí tiene escasez de personas que estén dispuestas a tener misericordia y a ayudar a otros. Nuestro país tiene escasez de gente que miren con los ojos de Cristo. Cierro con esta pregunta. ¿Estamos nosotros como pueblo de Dios dispuestos a ayudar? ¿Estás tú como parte del cuerpo de Jesucristo dispuesto a mirar a otros a través de los ojos de Cristo? La vida cristiana no es algo que simplemente hacen los domingos en la iglesia. Es un estilo de vida. ¿Estás siendo misericordioso en lo que dices y haces? ¿Estás interactuando con el pueblo de Dios? Iglesia, necesitamos hablar menos y hacer más. En otras palabras, necesitamos vivir el contenido de este mensaje. Necesitamos dar más. Necesitamos ayudar más. Necesitamos tener más misericordia. Pero para esto necesitamos mirar a través de los ojos de Cristo. Mire lo que dice Mateo 9:36. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, les tuvo misericordia, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Eso fue lo que Jesús hizo por nosotros. Cuando tú estabas perdido sin fe ni esperanza, cuando ya no había nada para tu vida, cuando estabas al borde de volverte loco, loca, cuando estabas al borde de quitarte la vida, cuando estabas al borde donde todo el mundo te dio la espalda, la Biblia dice que cuando Él vio las multitudes, cuando Él nos vio a nosotros, se fijó en nosotros y tuvo compasión, tuvo misericordia de nosotros, tuvo un corazón grande en medio de la miseria que tú estás pasando o atravesaste en el pasado en tu vida. Iglesia Bell Shows Español, ¿quién es nuestro prójimo? Es cualquiera en nuestros medios que necesita compasión. Es cualquiera en nuestros medios que necesita misericordia y ayuda, al cual Dios nos da y nos regala los medios para ayudarlo. Imagínate si cada uno de nosotros mostrara misericordia, no importando quién. Imagínate que cada uno de nosotros decidiera vivir el contenido del mensaje que predicamos, de este mensaje poderoso, perfecto y bendito de la palabra de Dios. Imagínate si simplemente decidiéramos ayudar a aquel que está a nuestro lado. No habría gente a tu lado con necesidad. ¿Tú puedes imaginar eso? No, yo no tengo necesidad. Mi prójimo me ayudó. No. Gracias, pero ya alguien me ayudó. ¿Te puedes imaginar eso? Imagínate y recuerda, trae a memoria toda la gente que te ha ayudado para que hoy tú puedas estar donde tú estás. Recuerda algo. Termino como empecé. Que para ver a tu prójimo y
tener misericordia de Él, tú y yo necesitamos mirar a través de los ojos de Cristo. Ponte de pie en esta hora. Mi llamado hoy es un poco diferente, porque mi llamado hoy nace de una pregunta: ¿quién quiere mirar hoy a través de los ojos de Cristo? Esa es la pregunta. ¿Quién hoy dice, porque la Biblia dice que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas? Hoy yo decido mirar a través de los ojos de Cristo. Mirar a través de los ojos de Cristo no es tolerancia, es misericordia. Eso es diferente. Eso es otra predicación. Pero yo quiero invitarte, yo quiero retarte, yo quiero animarte a que hoy tú pienses en esta pregunta: ¿quién es tu prójimo? Y si tú estás dispuesto a mirar hoy con los ojos de Cristo para ayudarlo. Vamos a cantar, vamos a reflexionar en esto, y luego de esta canción permítame orar por usted y nos despedimos. Gracias, Dios le bendiga.